Bien, vamos a revisar lo que son rangos dinámicos con gráficos. Rápidamente vamos a ver cuál es la característica de este gráfico. Si yo aumentara una celda más, una fila más aquí y le pusiera julio con un dato de 100, por ejemplo, el gráfico automáticamente me va a jalar ese dato y lo va a incluir en su serie de datos. Si yo borrara, por ejemplo, 3 registros, el gráfico también se va automáticamente a ajustar y solamente va a considerar lo que está existiendo, lo que se está mostrando. ¿De acuerdo? Una vez más vamos a poner abril, mayo y un dato de 300. Bien, ya está mostrado cuál es la característica de este gráfico. Ahora vamos a analizar cómo poderlo configurar. Le voy a dar control Z para deshacer los cambios. Perfecto, ahí se queda. Voy a hacer una copia de seguridad de esta hoja para que hagamos el análisis. Bien, a esta nueva hoja le voy a poner revisión. Listo. Para que este gráfico se actualice automáticamente hay una ligera variación. Vamos a poner aquí seleccionar datos y veamos qué es lo que pasa. Usualmente aquí aparecería una serie de datos, pero en este momento está apuntando a un rango que tiene un nombre propio. Para poder funcionar de esa manera necesita estar enlazada a un rango, como les decía, de nombre propio. Bien, voy a salir, voy a borrar el gráfico. Todavía no. Vamos a analizar un dato previo también. Habíamos visto que la serie de datos está apuntando a un rango llamado gastos. Vamos a verlo de nuevo. Seleccionar datos. Aquí. Está apuntando a un rango llamado gastos. Vamos a ver a qué se refiere este rango. Voy a entrar a fórmulas, administrador de nombres. Y aquí está, gastos. Bien. Gastos, usualmente todo rango apuntaría, digamos, a una celda. Voy a hacer una pausa. Perfecto. Como decía, cuando se define un rango con nombre propio, usualmente un rango podría ir de la celda A1 a la celda B17. Bien, ese es un rango. Pero este tipo de rangos están definidos con fórmulas. Y en este caso, para agregarle este efecto de dinamismo, se utilizan las funciones desref, coincidir, contar y contará. Vamos a ir analizando cada una de ellas a fin de entender su aplicación y finalmente podamos configurar el gráfico tal como lo hemos visto. Perfecto, voy a cerrar aquí. Ahora sí voy a eliminar el gráfico y voy a empezar explicando lo que es la función desref. Perfecto. ¿Para qué sirve? Con esta función que sirve básicamente para definir un rango, yo puedo hacer cosas como estas. Yo le puedo decir que en base a la celda A1, yo la voy a sombrear para un efecto didáctico. En base a la celda A1, le voy a decir que me defina este rango de aquí. Listo. ¿Cómo se interpreta? Desref me va a decir cuál es primero la celda de referencia, luego me va a decir cuántas filas se va a desplazar, cuántas columnas se va a desplazar para definir el rango y opcionalmente me va a decir cuánto es el alto en filas y cuánto es el ancho en columnas. Bien, yo estoy escribiendo aquí unas referencias nada más para poder entender esta función. Entonces, para tener este efecto de definición de rango, yo tendría que decir que la referencia va a ser la celda A1. Las filas a desplazar serían así. Voy a desplazarme 1, 2 filas. A la altura de 2 filas más abajo está el rango que quiero definir. Pondría aquí 2. ¿Cuántas columnas?
tendría que desplazarme? Tendría que desplazar una. Una columna es la que tengo que desplazarme. ¿Cuál es el alto de este nuevo rango? Serían 4 filas. Y el ancho sería solamente una columna. Perfecto. Entonces, esta sería la configuración para la función desref. Vamos a ver el asistente de funciones. Aquí está, ya lo había estado viendo hace un rato. Entonces, justamente son esos argumentos los que me va a pedir. ¿De acuerdo? No es, como es una función que define un rango, probablemente si yo la muestro aquí en la hoja en este momento, no tengamos un resultado muy claro. Sirve para definir rangos y lo vamos a meter cuando empecemos a configurar nuestro gráfico. Por el momento solamente quiero poner ejemplos que nos ayuden a comprender mejor su configuración. Bien, ahora le voy a quitar el relleno y vamos a hacer un segundo ejemplo de desref. Listo. Voy a decir que en base a esta celda me defina esta de aquí. Por la ponemos así y todo. Bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra referencia? La celda B1. ¿Cuántas filas tendría que desplazarse? Estamos aquí. 1, 2. 2 filas de desplazamiento. ¿Cuántas columnas tendría que desplazarse? Ninguna. No tiene que irse a la derecha. Ya está aquí. A esa altura está el rango. En su misma altura. 0 columnas a desplazarse. Alto. El alto es en filas. Son 2, 4, 5. 5 filas de desplazamiento. Perdón, 5 filas de alto. Y de ancho serían 2 columnas. Perfecto. Entonces con esto doy por entendido el concepto de la función desref. Ahora necesitamos también revisar el concepto de la fórmula de la función coincidir. Eso lo voy a poner aquí. Coincidir. Bien, vamos al asistente de funciones y vamos a ver cuáles son los argumentos que pide. Un valor buscado, una matriz buscada y un tipo de coincidencia. 3 argumentos son los que pide. Bien. A ver. Para empezar, tenemos que definir cuál es el valor que vamos a buscar. Yo voy a ponerle en este ejemplo, a ver, vamos a poner valor buscado, matriz en donde va a buscar, esto se parece a la función buscar B, y el tipo de coincidencia. Bien, ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero buscar este valor? Bien, lo tendría que buscar en una matriz. Bien, yo le voy a decir que sea esta matriz. ¿Qué rango sería? A1 hasta la A7. A1 hasta la A7. ¿Y de qué tipo sería la coincidencia? Yo le voy a poner 0. En realidad son 3 tipos, pero simplemente para no confundirnos más, le vamos a poner 0 en este tipo. Es una coincidencia exacta. Entonces, ¿qué me va a devolver esta función? Lo que me va a decir es, va a buscar enero en esta matriz. Bien. A ver, yo le puse aquí n con punto y acá hay un n sin punto. Listo. Ahora sí. Voy a buscar este valor dentro de esta matriz que yo le he dicho que busque. Y lo que me va a retornar es un valor 2. ¿Por qué? Porque está en la segunda fila de la matriz que yo le dije que busque. Bien. Entonces el resultado aquí será 2. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Yo voy a buscar el valor 300. Bien. ¿En qué matriz? En esta matriz. Sería B1 hasta la B7.
tipo de coincidencia 0 para que sea exacta. ¿Y cuál sería el resultado? Si yo mando a buscar 300 en esta matriz, me tendrá que devolver 1, 2, 3, 4. Ese va a ser el resultado. Perfecto. Listo. Entonces, así también ya está revisada la función coincidir. Ahora, contar y contar a son funciones ya más de uso más común. Y solamente vamos a repasar a qué trata. Contar me busca cuántos valores son números dentro de un rango. Me cuenta los números dentro de un rango. Y contar a me cuenta las celdas no vacías dentro de un rango. Bien. Hecha esta revisión, vamos a empezar a configurar. Ahora, hay un dato que sería interesante de todas maneras reforzarlo, que es que en desref, ¿cuál sería el resultado? Sería este. Volvamos aquí a hacer una aplicación. Decíamos que en base a la celda A1 se desplace 2 filas, quiere decir acá, y se desplace una columna. Ahí sería su desplazamiento. Alto, 4 filas y ancho, una sola columna. Listo. ¿Cuál sería el resultado? Sería B3 hasta B6. Ese sería su resultado. Como les decía, es una definición de rango el resultado de esta función. Perfecto. ¿Y qué pasaría en el segundo caso? ¿Cuál sería el resultado? Voy a quitar el relleno. Dice que me ponga en la celda B1. Listo. Baje 2 filas, serían acá. En columnas no me desplazo nada. De alto son 5 filas, dice, y de ancho son 2 columnas. Perfecto. ¿Cuál sería el resultado entonces en este caso? Sería B3 hasta C7. Perfecto. Ya tenemos entonces revisados estos conceptos. Voy a hacer una copia de estos datos y vamos a crear nuestro gráfico. Una hoja nueva. Voy a terminar la copia, le pongo, listo. Caso 1. Nuestro ejemplo de configuración. Bien, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a hacer esto. Encierro el rango, voy a insertar un gráfico. Este es el que se le parece al que teníamos. Aceptar. Perfecto. En este caso no tiene nada de dinámico aún. Lo que necesito es ir a la selección de datos. Bien, y aquí voy a quitar esta configuración. Voy a quitar esto de aquí, series 1. Voy a cancelar porque olvidé primero definir el rango. Vamos a quitar todo esto, gráfico. Entremos aquí. El rango a graficar se va a llamar gastos. Entonces, vamos a entrar a fórmulas, administrador de nombres, un nuevo rango. Vamos a poner ejemplo, lo que estamos configurando nosotros. Ejemplo se llamaría gastos. Ejemplo gastos. Perfecto. Ya no aplicaría esta fórmula de aquí. Vamos a poner igual desref. Bien. Hay que tener mucho cuidado al escribir esta forma. Entonces, en desref, ¿qué es lo primero que me pide? La celda de referencia. Y le voy a decir que se ubique en B1. Bien. Ahora paso al siguiente argumento. Me va a decir cuántas filas voy a desplazarme.
Le voy a decir que se desplace una sola fila, porque esta es la serie que me va a tener que graficar. Bien, que sería B2 hasta B7, pero ese es actualmente, ¿no? Lo que yo le puedo decir es que baje primero una celda, es esa, la que estoy escribiendo, y en columnas no se va a desplazar nada, por eso pongo 0. Bien, siguiente argumento es el alto. ¿Cómo podría hallar yo el alto de este rango sin temor a equivocarme? Habíamos dicho que la función contar sirve para justamente contar cuántas celdas contienen números en ese rango. Bien, en este caso tenemos 6 meses de datos. Bien, el contar entonces nos daría 6. Si yo pusiera más números aquí, contaría 7. Si yo pusiera otro más, contaría 8. Si quito, me contaría nada más los que queden. Bien, entonces, ¿cuánto sería el alto aquí? Sería el resultado de contar dentro del rango que va de la celda B2 hasta la celda B. Vamos a considerar que trabajaríamos con un máximo de 15 meses. Entonces sería B2 más 15 sería B17. Bien, ese sería el alto. Y el ancho en columna sería 1. Perfecto. Ya casi tenemos lista la definición del rango, pero necesitamos hacer un detalle más. Para que funcione bien la fórmula, necesito decirle aquí a qué hoja pertenece. Entonces sería aquí, caso 1, ejemplo, y B1 tengo que, ahí está, anclarlo. Bien, vamos a darle un aceptar. Todavía no podemos, necesitamos seguir configurando. Vamos a ver acá, caso. Aquí hay un paso que tendríamos que corregir. Y es este de acá. Voy a tener que cancelar el ingreso de este rango. Voy a cambiar esto, caso 1, para no tener problemas con los espacios a la hora de especificar el nombre de la hoja. Bien, caso 1. Listo. Nuevamente vamos. Voy a tener que definir este rango. Nuevamente, nuevo. Ejemplo. Gastos. Bien, igual. Desref. Abro paréntesis. Y mi celda de referencia sería B1. Bien, si le doy clic va a ser mucho mejor. De frente me va a poner el nombre. ¿Cuántas filas me voy a desplazar? 1. ¿Cuántas columnas? 0. ¿Listo? ¿Cuánto sería el alto del nuevo rango? Lo vamos a hacer con contar. Abro paréntesis. Contar que vamos a trabajar desde este rango hasta aquí. Hasta 15 meses podríamos trabajar. Esto en el ejemplo, ustedes podrían trabajar con más o menos filas en ese rango. Bien, acabé la parte de contar y eso me está dando el alto del rango. El ancho del rango va a ser siempre de 1 para nuestro ejemplo. Cierro el último paréntesis y le doy a aceptar. Bien, me lo ha aceptado correctamente, ahí está definido. Cerrar.
Para este ejemplo no necesito otro rango más que configurar, solamente este. Ahora voy a sombrear esto, voy a insertar gráfico, trabajemos con este, listo. Me voy a seleccionar datos, la parte del rótulo en el eje horizontal está correcta, voy a quitar esta porque necesito configurar otra, voy a poner agregar, el nombre de la serie viene de aquí, el valor de la serie, acá está lo interesante. En este momento le doy flecha aquí, vengo a fórmulas y utilizo esta opción, utilizar en la fórmula, y le doy pegar nombres. Ejemplo gastos es el que tengo que utilizar, listo. Aquí hay un detalle, tengo que ponerle el nombre de la hoja, si no, no me lo va a aceptar. Caso 1A y el signo de admiración, ejemplo gastos, aceptar. Listo, ya está configurado aquí. Miren que en esta parte las etiquetas del eje horizontal se me ha movido, pero no hay problema. Yo le voy a decir que eso lo coja de aquí. Ya está, caso 1 y el rango, aceptar. Perfecto, aceptar. Muy bien, ya se está mostrando. Ahora ensayemos a ver si es cierto que está bien configurado. Borramos junio, efectivamente solamente está utilizando hasta mayo. Vamos a poner junio, un dato de 500. Vamos a poner julio, un dato de 450. Bien. Vamos a poner agosto con un dato de 340. Se estarán preguntando por qué no está cogiendo los datos de julio, agosto. Es sencillamente porque hemos limitado el nombre de las series hasta la A7, me parece. Vamos a corregir esto rápidamente. Vamos a editar nuevamente. Vamos a poner aquí. Habíamos dicho que podíamos llegar a 15 filas. Bien, así lo vamos a dejar. Aceptar. ¿Ven? No hay problema si aquí quitamos datos. ¿Ven? Mientras haya dato, muestra el mes que le corresponde. Si no hay datos, no los va a mostrar. Perfecto. Ese es el primer caso explicado. Ahora vamos a trabajar con el segundo caso. Bien. Aquí el gráfico está funcionando dependiendo del valor que pongamos aquí, en esta celda, que incluso tiene validación de datos. Ahora, va cambiando el gráfico. La lógica dice que vamos a escoger hasta qué mes va a graficar. Podría ser este, podría ser así, o podría ser todo. Bien, vamos a poner hasta qué mes se va a hacer el gráfico. Para esto vamos a tener que utilizar dos nuevos rangos. Bien, uno que nos diga qué nombres de meses va a utilizar y el otro que nos diga qué datos se van a graficar. De acuerdo, entonces vamos a hacer una copia de esta hoja, vamos al final, aceptar, sería caso 2A. Bien. Por curiosidad, vamos a ver a dónde está apuntando seleccionar datos. ¿De acuerdo? Ventas. Esta parte es la parte interesante. Vamos a cancelar y vamos a cancelar el gráfico. Bien. La validación de datos ya es un concepto que debería manejarse. Vamos a hacer una exploración. Esta celda está tomando desde la A2 hasta la A13 para mostrarlas en este combo box, en esa lista. Bien, nada más habría que revisar aquí. Ahora
necesitamos configurar el rango, hacer una comparación. Si acá dice marzo, entonces el gráfico solamente va a abarcar hasta aquí. Si acá nosotros escogiéramos agosto, el gráfico debería llegar hasta ahí. Perfecto, entonces vamos a fórmulas y empecemos a configurar los rangos. Nuevo, le vamos a anteponer ejemplo y uno va a ser ejemplo meses. De acuerdo. Tendríamos que decir aquí desref. ¿En dónde empezaríamos? Aquí. ¿Cuántas celdas bajamos? Una. En columnas no nos desplazamos nada. Ahora le tendríamos que decir cuántas celdas le van a dar el alto. Bien, si nosotros ponemos la función coincidir, recuerdan que si yo utilizo coincidir y acá dice agosto, si yo busco esto con la función coincidir, me tendría que devolver de este rango en qué posición está agosto. Bien, y coincidentemente la posición que me dé sería equivalente al alto que yo necesito para definir el rango. Entonces voy a utilizar esta fórmula, coincidir. Bien, ¿cuál sería el texto a buscar? Sería este. ¿En qué matriz voy a buscar? Sería esta de aquí. Así sería. Tipo de coincidencia 0. Cierro el paréntesis de coincidir. Ya tengo el alto del nuevo rango. Tendría que darle el ancho del nuevo rango, sería 1. Y cierro el paréntesis. Le voy a dar a aceptar. Listo, ya tengo configurado la parte de meses. Ahora vamos a configurar la parte de ventas. Nuevo, ejemplo, ventas. Empezamos nuevamente con desref, donde nos posicionamos en la B1, bajamos una fila, 0 en columnas y le vamos a dar un alto. Bien, utilizamos nuevamente coincidir. Y le voy a decir qué texto voy a buscar, este, el de la celda amarilla. ¿En qué matriz voy a buscar? Nuevamente en la A2 a la A13, tipo de coincidencia 0. Cierro, ya me dio el alto. Tendría que decir cuántas columnas. Una. Y cierro el paréntesis. Aquí tengo que hacer un ajuste. Voy a bajar una fila y tendría que desplazarme 0 columnas. A ver, vamos a ver cómo nos funciona. Me parece que tendría que haber una corrección. Cerrar. Bien, ahora vamos a seleccionar el rango para insertar nuestro gráfico. Un gráfico sencillo. Aceptar. Listo. Modifiquemos los datos. Quitemos este y lo que vamos a graficar son ventas. Nombre de la serie sería esta. Valores de la serie. Regresemos a fórmulas, utilizar, pegar nombres, ejemplo ventas sería. Nuevamente poner aquí caso 2A.
Vamos probándolo aquí. Agosto son 8 meses, ahí los está graficando. Veamos qué pasa si reducimos hasta febrero. Bien, está funcionando perfectamente. Solamente nos faltaría que aquí el rango nos muestre el nombre de los meses. Seleccionar datos aquí. Voy a regresar en esta parte, editar, rango de rótulos del eje. Para eso configuramos el rango que dice ejemplo meses. Aceptar. De una vez le ponemos el nombre de la hoja, si no nos botaría error. Aceptar, aceptar. Bien, ya funciona. Vamos a ver qué pasa con agosto. Sigue funcionando. Diciembre. Perfecto. Ya está revisado este segundo ejemplo. Vamos a terminar con el ejemplo número 3. ¿Cuál es la característica en este caso? Si yo escojo el nombre de un alumno, bien, el gráfico me va a mostrar los datos de las notas de ese alumno comparadas con el promedio de todo el salón. De acuerdo, veamos en seleccionar datos, aquí está apuntando. Bien, hay que configurar este rango de aquí. Listo. Hagamos una copia de la hoja. Perdón. Estamos en este libro, hasta aquí, crear una copia. No, estoy confundiéndome del libro. A ver. Ya. Listo. Caso 3A. De acuerdo. Borramos el gráfico y empecemos a generar nosotros. En este caso, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si yo pongo Luis Pérez, lo que voy a tener que graficar es este rango de aquí. Estas notas comparadas con estas. Eso es lo que tendría que hacer. Bien. Primer rango a configurar tendría que ser este de aquí, el de notas. Entremos a nuestro administrador de nombres. Pongamos el ejemplo adelante, notas. De acuerdo. Empecemos así. Desref, que es la función para definir rangos. Y vamos a decir dónde nos vamos a ubicar. Bien, ubiquémonos aquí. ¿Cuántas celdas, cuántas filas voy a tener que bajar? Ya no va a ser necesariamente una. Yo voy a tener que bajar las que sean necesarias dependiendo de este nombre de aquí. ¿Qué función me da la posición de una coincidencia? Justamente coincidir. Bien, entonces, si por ejemplo Luis Pérez me daría como resultado dentro de este rango 3, y justamente son 3 las filas que yo debería bajar para empezar a definir mi rango. Entonces aquí mismo vamos a poner la fórmula, la función coincidir. Bien, la función coincidir, voy a abrir. ¿Cuál es el dato a buscar? Es este de aquí. ¿En qué matriz? En esta de los nombres. ¿Qué tipo de coincidencia? 0, la coincidencia exacta. Bien, ese es el desplazamiento en filas. El desplazamiento en columnas sería 1, porque yo voy a escoger las notas desde aquí. Me desplazo una columna. Ahora viene el alto. El alto en filas va a ser 1 nada más, porque yo voy a graficar las notas de un solo alumno. Y el ancho en columnas sería 4. Son 4 notas que nos está dando la serie de datos. 4. Hecho esto, cerramos el paréntesis
y le damos a aceptar. Ya está creado nuestro rango ejemplo notas. Cerramos. Bien, me parece que no tenemos nada más que configurar en rangos. Probemos e insertemos un gráfico. En este momento el gráfico se va a modificar bastante, entonces simplemente escojamos de esta manera. Bien. Vamos a seleccionar datos y en esta serie voy a quitar todas las que Excel me había propuesto y voy a agregar solamente la que dice el nombre de la serie, le pondremos promedio, valores de la serie. Aquí es donde vamos a fórmulas, utilizar, pegar nombres, ejemplo notas, aceptar. Como siempre, antepongo el nombre de la hoja. Listo. Ya está. Aceptar. Y aceptar. Vamos a ver. Pasa si cambio a Ángel. Efectivamente me muestra sus notas. Bien. Ya lo tenemos funcionando. Hagamos unos últimos ajustes. Seleccionar datos. Aquí falta agregar la serie de los promedios de todo el salón. Aceptar. Hagamos una edición porque aquí los dos están teniendo el mismo nombre. Vamos a modificar esto. Esta que se quede con prom y la anterior le vamos a poner que sea alumno, o algo mejor, este nombre de aquí mejor, para que se diferencie. Aceptar. Aquí los rótulos del eje sería mejor que sean estos. Aceptar, aceptar. Perfecto. Ahora sí, sigamos escogiendo alumnos. Aquí aparece Juan Vicario versus su promedio. Las notas suyas son en azul, las notas del promedio son en marrón. Veamos otro alumno, Manuel Pozos y Aldo Dávila. Listo. Con eso entonces damos también por configurado el tercer ejemplo. Muchas gracias.